Buenos días. Me voy a presentar. Yo soy Miguel Berri, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy, gracias a la iniciativa del doctor Piana, que es el titular de la materia que ustedes están cursando y además vicerrector de la Universidad Católica de La Plata, nos enorgullece la presencia del doctor Ángel Plastino, por quien sentimos una profunda admiración, un profundo reconocimiento, pero no solamente desde el punto de vista afectivo o desde el punto de vista de su desarrollo académico o como profesor en su historia en lo que es el análisis de la física, sino además, y en su característica como haber recibido una de las distinciones más importantes que se dan en la República Argentina para la actividad académica, como es el Premio Konex de Platino, sino además por su compromiso con la universidad pública, con la democracia, con la lucha por la participación de todos los sectores en lo que es la educación pública y fundamentalmente esa lucha en el desarrollo de la educación pública en un compromiso que ha implicado un sacrificio personal durante toda su vida para mejorar nuestras condiciones y nuestras capacidades de vida, no solo en nuestro país, sino también en todo el desarrollo internacional. Es para mí, no solo por el profundo afecto que le tengo, un gran orgullo recibirlo. Lo he conocido mucho cuando desarrolló o actuó como presidente de esta universidad, que permitió que nuestra universidad se destacara académicamente de manera internacional, con lo cual lo voy a dejar al doctor Piana para su presentación, pero es un gran orgullo para nuestra facultad la presencia del doctor Plastino. Muy buenos días, muchas gracias, señor decano, muchas gracias, doctor Ángel Plastino, por acompañarnos en esta primera clase inaugural luego de la pandemia, que nos podemos juntar y hacer este acto formal que es tan importante tener a todas las comisiones y a los profesores de las comisiones en este curso intensivo que damos durante febrero. Y la idea de invitar al doctor Plastino, como decía nuestro decano, es central no solamente por sus antecedentes como presidente de nuestra universidad, también presidente del Centro de Estudiantes de su facultad, sino también por sus conocimientos teóricos, no solamente en física, sino en temas vinculados con nuestra materia. Y les decía más temprano la importancia de estudiar la modernidad desde la complejidad que tienen estos conceptos, que son claves para comprender el mundo que hoy nos rodea, inclusive desde la visión de la utilidad, ¿no? Que es una visión tal vez propia del mundo del estudiante, pero también van a ir descubriendo a lo largo de la carrera que estos conceptos, estas ideas condicionan nuestros pensamientos, nuestras formas de entender, de comprender el mundo, y nos dan una cosmovisión que es propia de nuestro tiempo. Doctor Ángel Plastino, bienvenido a la facultad, bienvenido a la Cátedra de Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales. Muchas gracias por estar aquí presente y le dejo la palabra. Buenos días, agradezco mucho a la cátedra por esta invitación. Es un placer estar con ustedes en este primer día de acceso a la universidad y agradezco muchísimo, para mí es un gran honor que el señor decano de la facultad esté aquí presente. Yo quiero hablarles de la universidad, de esto que ustedes están empezando. ¿Qué es esta institución a la que ustedes están ingresando? En primera instancia, uno pensaría, bueno, es un nivel más alto de la enseñanza. En la enseñanza pública tenemos un nivel primario, un nivel secundario y después tendríamos un nivel universitario. Pero no es así. Hay una diferencia abismal, una diferencia enorme
entre lo que se puede enseñar en la escuela primaria o en el colegio secundario y lo que se enseña en la universidad. Les voy a dar un ejemplo que inmediatamente van a entender. Supónganse que son estudiantes de medicina y están en la cátedra de cirugía. ¿Qué enseña el profesor de cirugía? Esta es la gran diferencia. Piensen en qué enseña el profesor de cirugía. ¿Quién es? Hay varios, hay 4 o 5 profesores de cirugía. ¿Qué hace ese profesor con los estudiantes? ¿Qué les enseña? Bueno, el profesor de cirugía está operando gente todos los días, de lunes a sábado. Lo que les enseña a los alumnos de su cátedra es lo que él hace. No les está retransmitiendo algo que le enseñaron cuando era joven o que está en los libros, que es lo que pasa en la escuela primaria y en el colegio secundario. El conocimiento que se transmite en la escuela primaria y secundaria es eso, transmisión. El conocimiento lo generó alguien en el remoto pasado y fue pasando de profesor o de docente en docente hasta que le llega al pobre chico de 10 años. Pero no es eso lo que pasa en la universidad. El profesor de cirugía les está enseñando a sus alumnos lo que él hace, no lo que está en los libros, lo que él hace todos los días. Esto, si bien es un ejemplo extremo, es la diferencia entre la universidad y el resto de las instituciones de enseñanza. La universidad enseña aquello que hace y crea. El que enseña en la universidad básicamente está enseñando lo que él hace en su vida. El profesor de geografía del colegio secundario no hace geografía en su vida, solamente transmite lo que está en los libros. Pero el profesor de una facultad de la universidad generalmente, salvo tal vez en primer año, lo que hace es transmitir lo que él hace o lo que ella hace si es una profesora. Entonces la diferencia fundamental entre la universidad, la institución universidad y el resto de las instituciones de enseñanza es que la universidad crea conocimientos. La escuela primaria y la escuela secundaria transmiten conocimiento creado en otro lado. La universidad básicamente transmite el conocimiento que ella misma crea. Y esto hace una diferencia esencial. No es el mismo conocimiento, porque si yo enseño lo que estoy haciendo en mi vida, lo que yo hago fuera de clase, lo estoy enseñando en la clase, obviamente tengo un compromiso con lo que estoy enseñando y un conocimiento de lo que estoy enseñando muchísimo más profundo que el que puede tener un profesor secundario que enseña álgebra, pero él no hace álgebra en su vida. Si yo enseño álgebra, sí, estaría enseñando algo en mi vida porque soy físico y uso álgebra todos los días. Entonces está el conocimiento que crea la institución, universidad, y está el conocimiento que meramente, solamente transmite la enseñanza primaria y secundaria, pero que no es creada por ellos. Y esto hace una diferencia espectacular, pero no solamente para los estudiantes, hace una diferencia fundamental para el desarrollo social, para la comunidad, para la gente. Eso se ve fácil en el caso del profesor de cirugía,
los avances y las mejoras que él o ella están logrando en su práctica diaria benefician ¿a quién? A los pacientes. Mucho más a los pacientes que a los estudiantes de cirugía. Entonces, fíjense en la doble faz. La universidad tiene, por un lado, la característica de enseñanza, pero por otro lado tiene la enorme e importantísima tarea de desarrollar y crear o recrear conocimientos. Y esos conocimientos que se crean benefician a toda la sociedad, no solamente a los estudiantes. Entonces la universidad es una institución importantísima para toda sociedad. Y ese es el tema de esta charla que van a tener que aguantar. La importancia que tiene para la sociedad lo que hace la universidad. Entonces, la idea principal es que la universidad es una institución fundamental para la sociedad. Esto es lo que voy a tratar de transmitirles en esta charla. Cuán fundamental, cuán importante, cuán trascendente es la universidad. Y para eso tenemos que hacer un poco de historia. Universidades, bueno, hay hoy, había hace 100 años, había hace 200, pero no hubo siempre universidad. La primera universidad apareció en Italia hace 935 años. La primera universidad aparece en el año 1088. 1088, en una ciudad maravillosa que es la capital de una provincia de Italia que se llama Emilia-Romagna, en el norte de Italia, y en esa ciudad, en el año 1888, o sea, hace 935 años, se funda la primera universidad. Y voy a intentar mostrar o contarles cómo es que aparece la universidad. El emerger de la universidad en ese momento y en ese lugar del mundo, Italia, el norte de Italia, es un hecho importantísimo que va a marcar un antes y un después para la historia de lo que hoy llamamos Occidente. Hay un Occidente anterior a la universidad y un Occidente después de la universidad. Voy a ir al pizarrón, voy a ver si los números que voy a escribir se pueden leer, porque si les digo 935 años, ustedes podrán decir, es una barbaridad, un lapso infinito. Pero no es cierto, y ahora van a ver por qué. Vamos a ver, no hay nada que haya existido siempre. No hay nada que haya existido siempre. Nuestro planeta Tierra no existió siempre. Se formó, ¿hace cuánto? Para que tengamos una referencia histórica. El planeta Tierra y el Sol existen hace 4.500 millones de años. Un número enorme. 4.500 millones. Antes de eso no había Tierra y, por supuesto, no podríamos estar nosotros acá. No había Tierra y no había Sol. Les voy a dar algo mucho más exagerado. El universo, todo el universo,
tiene 13.000 millones de años. En lugar de 4, 13. Y después todos los ceros. Esto es un dato, no es una opinión, es un dato científico absolutamente comprobado por la astronomía. El universo existe desde hace 13.000 millones de años y antes no había nada. Nada. Y el Sol y la Tierra existen hace 4.500 millones de años. Ahora, comparado con 4.500 millones de años, ¿qué son 935? 4.500 millones de años no es una cifra muy grande, debe ser la deuda de Argentina en 6 meses. No es un número inabarcable. No es lo mismo deber 935 pesos que deber 4.500 millones de pesos, ¿no? O sea que 935 años no es mucho, es poco. Vamos a ver cuán poco es. ¿Cuánto hace que existimos nosotros, los seres humanos? No existimos siempre. Existimos desde hace 300.000 años. Entonces, en 300.000 años, antes de eso no existíamos nosotros. Había leones, por ejemplo, o había monos, había árboles, pero no había seres humanos. Y el planeta Tierra se las arreglaba perfectamente bien sin nosotros. Las plantas y los animales vivían lo más contentos. No era ninguna tragedia que no existiéramos los seres humanos. A lo mejor la tragedia es que estemos nosotros. Bueno, en esos 300.000 años, que tenemos nosotros, otra vez podemos pensar, ¿es poco o es mucho? Es poco, porque hace 7 millones de años, o sea, mucho más que 300.000, éramos chimpancés. Nosotros éramos chimpancés hasta hace 7 millones de años. De hecho, somos muy, muy parecidos a los chimpancés. Tenemos casi la misma anatomía y la misma fisiología. Y es posible hacernos transfusiones de sangre entre un chimpancé y un humano y no pasa nada, le hace bien, porque somos casi lo mismo. De hecho, somos lo mismo, nosotros somos chimpancés que se separaron de los verdaderos chimpancés porque ¿dónde viven los chimpancés? En el África. ¿Dónde aparecieron los seres humanos? En el África, porque somos chimpancés. ¿Qué pasó? Los chimpancés, como ustedes saben, viven en la jungla. La jungla es un tipo de lugar donde están árboles pegados los unos a los otros y los chimpancés se mueven no con las piernas, sino con las manos, saltando de rama en rama. Esa es su forma de movimiento. Pero hace 7 millones de años hubo una catástrofe geológica en África que transformó parte de África, desapareció la jungla en algunos lugares de África y quedó una llanura boscosa. Había árboles, pero en lugar de estar pegados unos a los otros, estaban separados por decenas o centenares de metros. Y eso es una diferencia terrible para el pobre chimpancé que quedó en la llanura. Esa llanura boscosa se llama sabana africana. Entonces es un lugar como nuestra pampa, pero lleno de árboles, pero no pegados. Hay 100 metros entre un árbol y el otro.
¿Y por qué esto es una tragedia para el pobre chimpancé? Porque el chimpancé no puede caminar más que 8, 10, 12 metros y después tiene que apoyar las manos en el suelo porque si no pierde el equilibrio y se cae. O sea, el chimpancé no camina, o camina como un bebé. ¿Y cuál es el problema de no caminar si quedamos en una llanura donde hay distancia entre los árboles? Que no están solo los chimpancés ahí, hay leones y leopardos, para los cuales el chimpancé es una comida deliciosa. Y nosotros, esos somos nosotros, los que quedamos en la llanura boscosa, en la sabana africana, son los chimpancés que van a ser nosotros ahora. Entonces, en la jungla, el león no es ningún peligro para el chimpancé, porque el chimpancé se mueve en las alturas. El león no lo puede agarrar nunca. Pero ahora si de entre un árbol y otro hay 60 metros, en esos 60 metros con el pobre chimpancé caminando y apoyándose en el suelo cada pocos metros, el león lo agarra y se lo come. Entonces el gran problema de los chimpancés, que íbamos a hacer después nosotros, que quedaron en la sabana africana, era aprender a caminar y poder correr, para por lo menos llegar más rápido que el león al árbol más cercano y subirse, y ahí el león no los puede agarrar. Y eso es lo que pasó. Cada chimpancé que podía caminar más metros sin apoyar las manos en el suelo tenía más chance de sobrevivir. Entonces los chimpancés que tenían que apoyarse demasiado en el suelo eran comidos. Los que tenían más facilidad para caminar más metros sin apoyar las manos en el suelo tenían más chance de sobrevivir y de tener hijos. Esos hijos heredaban esa capacidad de recorrer más metros sin apoyar las manos en el suelo, y en un proceso muy lento de 2 millones de años, esos chimpancés de la sabana africana aprendieron a caminar y dieron orígenes a nuestros ancestros, a nuestros antecesores. Entre los chimpancés y nosotros ahora hay 7 millones de años, pero nosotros, tal como estamos ahora, tenemos 300.000 años. Es decir, que durante casi 7 millones de años éramos un intermedio entre el chimpancé y nosotros. Esos intermedios se llaman homínidos. Los homínidos son descendientes del chimpancé que fueron aprendiendo a caminar. En 2 millones de años ya caminaban y corrían. Y por lo tanto los leones no se los podían comer porque ese homínido tenía la capacidad de correr y subirse a un árbol. Entonces la principal característica humana o de los homínidos es que caminamos. Más allá de cualquier otra característica que tengamos, el hecho esencial del homínido, o sea, nosotros, que somos un homínido más, el último, y no quiere decir que no vaya a haber otros. Los cambios en las especies biológicas se dan a través de miles de años, de cientos de miles de años. Nosotros llevamos 300.000. Somos la última especie de homínidos, pero eso no quita que pueda haber otras en el futuro, si hay futuro. Bueno, esos homínidos entonces, y nosotros tenemos una característica fundamental, y es que caminamos. Somos el único mamífero que camina. Todos los demás
mamíferos caminan en 4 patas. Nosotros somos los únicos que usamos solamente 2 piernas. ¿Y saben cuál es la obvia ventaja de caminar, además de escaparse del león? Que nos quedan los brazos libres. Podemos llevar cosas. La pobre vaca, o la oveja, o el león, no puede llevar algo en una pata. Porque no lo tiene que usar para caminar. Nosotros sí. Entonces, para escaparnos de los leones, los homínidos adquirimos la fantástica capacidad de llevar cosas con nosotros. Y esas cosas con nosotros son la segunda característica esencial de los seres humanos, que nos diferencia de todos los demás animales. Imagínense por un momento cualquiera de nosotros hace 300.000 años, con este cuerpo, el cuerpo que tenemos nosotros, en medio de la sabana africana. ¿Cómo nos alimentamos? Bueno, podemos recoger frutas, raíces, semillas, pero no nos basta. La fisiología de los seres humanos es tal que necesitamos ciertas proteínas que los vegetales no tienen. Y sí tiene la carne. Entonces hace 300.000 años, o antes los homínidos les pasaba lo mismo, necesitábamos carne. Pero los que comen carne, por ejemplo los felinos, tienen garras y tienen dientes mucho más poderosos que los nuestros. Un gato o un perro pueden comer carne cruda sin ningún problema. Nosotros con nuestros dientes, imagínense, no sé si han hecho la prueba de comer carne cruda. Es muy difícil. Nos hubiéramos muerto. No estaríamos nosotros hoy acá si los homínidos no hubieran encontrado una manera de comer carne no cruda. Y hace 2 millones de años, mucho antes de que apareciéramos los humanos, los homínidos descubrieron que podían manejar el fuego. Es decir, preparar fogueras artificiales. Fuego solo en lugares boscosos aparece todo el tiempo, en este mismo momento, en varios lugares de Argentina y del mundo. El tema es prepararlo cuando yo quiero y apagarlo cuando yo quiero. Y eso se consiguió hace 2 millones de años. Todo esto que les estoy contando se estudia en una facultad que se llama de Ciencias Naturales, que está en el bosque. La especialidad se llama antropología y paleontología. Son esas 2 especialidades las que nos dicen cómo vivíamos nosotros hace millones o cientos de miles de años. Bueno, los tipos descubrieron el fuego. ¿El fuego qué es? Es algo que no nos da la naturaleza. El fuego tuvieron que descubrirlo los homínidos. Como no nos lo da la naturaleza, en cierta manera es artificial. Y artificial, en griego se dice teknos,
es una tecnología. Entonces ahora podemos decir, los seres humanos y los homínidos somos chimpancés con tecnología. Y si llegamos hasta acá, después de esos 7 millones de años, es porque conseguimos desarrollar tecnología. Con el fuego podemos cocinar la carne y se acabó el problema. Nuestros modestísimos dientes, comparados con los dientes de un gato, permiten perfecto, como todo, lo hacemos todos los días, comer carne cocida. Con una enorme ventaja además. El fuego, al cocinar la carne, le quita los parásitos. El pobre gato o el león que comen carne cruda están expuestos a todo tipo de parásitos que tiene la carne cruda. Pero la carne el fuego les mata a esos parásitos. Y entonces nuestra salud se hace mejor y entramos a vivir más. La vida de un felino es de 8, 10, 12, 14. Un felino muy viejo tiene 16 años. Pero la comida sin parásitos que permite el fuego nos permite vivir mucho más. La vida del humano, como todos sabemos, es bastante más larga que 16 años. Todos ustedes tienen más de 16. Y no acaba acá la cosa. El tercer factor es que todos los animales le tienen miedo al fuego. Con buen motivo, obviamente, el fuego quema. Pero ¿qué le pasa al homínido que domina el fuego? Él puede encender una fogata y mientras alguien la cuide para que no se apague, puede dormir tranquilamente muchas horas sin que el león o el leopardo se animen a acercarse porque hay fuego. Y entonces nos transformamos en el único mamífero que puede dormir varias horas seguidas. Los que tengan gatos o perros en la casa sabrán que ellos duermen un rato, se despiertan, ven cómo está la cosa y se vuelven a dormir. En la sabana africana, animal que se duerme, se lo comen. Entonces no pueden dormir horas, pueden dormir minutos. Tienen que despertarse a cada rato para asegurarse que no haya ningún peligro cerca. Y eso llega hasta hoy. El gato de hoy no puede dormir horas. Pero nosotros sí. Gracias al fuego, somos el único mamífero que puede dormir varias horas seguidas. Lo que nos da mucha más energía para cuando estamos despiertos. Entonces, homínido más fuego nos dan el animal más poderoso de la sabana africana. Todos los demás animales nos van a tener miedo porque tenemos fuego. Y nosotros podemos dormir tranquilos porque tenemos fuego. Y como tenemos fuego, podemos comer carne sin ningún problema. Entonces tenemos un homínido con la tecnología del fuego, pero nos falta más. ¿Cómo hacemos, aunque hayamos matado a una cebra, cómo hacemos para sacarle la piel? El leopardo no tiene ningún problema, tiene garras y se la saca la piel y se come tranquilamente la cebra. Pero nosotros tenemos las uñas que tenemos. Imagínense desgarrando nosotros la piel de una vaca.
imposible. Pero los homínidos tenían tecnología y podían fabricar cuchillos y hachas. ¿Cómo? Puliendo piedra. La técnica del pulido de la piedra era la técnica común que tenían todos los seres humanos hace casi 300.000 años. Es lo que suplía la garra. Pero es una tecnología muy complicada. Es muy complicado afilar una piedra rozándola contra otra. Hoy nadie lo sabe hacer. Es una tecnología que tuvimos y se perdió. Pero gracias a esa tecnología teníamos hachas y cuchillos y podíamos entonces despellejar a los animales que cazábamos para antes de ponerlos al fuego. Y eso también es facilitado por una característica de nuestro cuerpo que solo nosotros tenemos, y es nuestros modestos pulgares. Fíjense que el pulgar es perpendicular a los otros dedos. Eso solo nosotros lo tenemos, los chimpancés no lo tienen ni ningún otro mamífero. Nosotros tenemos pulgares perpendiculares a los dedos. ¿Y esto qué permite? Agarrar cosas. Para tener una piedra y usarla para afilar otra necesitamos agarrar muy fuerte las dos. El chimpancé no puede, porque tiene todos los dedos paralelos y se le cae. El verbo agarrar es para el humano, no sirve para los demás animales. Los demás animales, si agarran algo, es con la boca, no tienen otra posibilidad. Entonces, como consecuencia de una catástrofe geológica que sucedió en África hace 7 millones de años, quedaron unos chimpancés sueltos en la sabana africana que fueron evolucionando, obtuvieron tecnología y pudieron sobrevivir con tanto éxito que hoy somos la especie dominante entre los mamíferos. De ser una especie perseguida y comida por leones y leopardos, pasamos a ser la especie dominante gracias a la tecnología. Entonces, el ser humano es el homínido tecnológico, y ese homínido tecnológico es el mamífero dominante del planeta. Pero esto no pasó infinitamente tiempo antes, pasó a partir de los 7 millones de años en que nos separamos de los chimpancés y hoy. Entonces, si queremos hacer un resumen brevísimo de la historia humana, tenemos que mirar a lo más importante que caracteriza la historia humana. Y lo más importante que caracteriza la historia humana es la tecnología. Porque si no, no estaríamos aquí. Si no tuviéramos tecnología, no estaríamos aquí. Ahora la tecnología cambia rápidamente, cada vez más rápidamente. Pero hay 4 edades tecnológicas. La primera edad, que duró 300.000 años, es la de la piedra y el fuego. Casi todos los 300.000 años que tiene la especie humana están caracterizados por esa tecnología, piedra y fuego, piedra tallada y fuego. Por eso lo llamamos edad de piedra.
y dura casi toda la historia de la especie. Pero hace 12.000 años aparece una nueva tecnología que va a cambiar de raíz la vida de los humanos. Y esa nueva tecnología es la de domesticar plantas y animales. El trigo, por ejemplo, era una planta salvaje que crecía en el norte de África y en lo que llamamos Oriente Medio de Asia, como planta salvaje. Obviamente los seres humanos se la comían. Pero durante miles de años de visitarlo, el lugar donde crecía el trigo y comérselo, se dieron cuenta que podían mejorarlo si no se comían todas las semillas, sino que se guardaban algunas, las más ricas o las mejores, y las plantaban ellos mismos, y entonces crecía un trigo que era mejor. De ese mejor elegían las mejores semillas, se las guardaban, las volvían a plantar, y poco a poco aparece la agricultura. Entonces la segunda era tecnológica, es la de la agricultura, junto con la domesticación de animales. En lugar de cazarlos, los seres humanos consiguen domesticar. Los primeros animales domesticados fueron las cabras y las ovejas, y en lugar de salir a cazarlos, los tenemos. Y además con las ovejas, con la piel de las ovejas nos podemos abrigar. No en la sabana africana, que no hace falta, pero como los homínidos, todavía sin ser humanos, los homínidos tenían tanto éxito gracias a la tecnología, se pudieron salir de África y llegaron hasta China. Precisamente sabemos lo de 2 millones de años porque las primeras restos de fogatas con huesos de animales comidos por humanos se encontraron en China. Y hay una técnica que si encontramos un hueso viejo con algo que se llama radioactividad, se puede decir de qué época es. Entonces tenemos agricultura más animales domésticos. Esta es una tecnología fabulosa para esta gente. ¿Por qué? Porque cuando solamente tenían la piedra y el fuego, podían quedarse en un lugar algunos días hasta que se acababa todo lo que ahí había y tenían que irse a otro. O sea que no tenían un lugar para vivir siempre, sino que tenían que moverse todo el tiempo, recorriendo cientos de kilómetros. Pero ahora que dominan la agricultura y tienen cabras y ovejas, se tienen que quedar en un solo lugar a cuidar lo que plantaron y los animales domésticos. Entonces ven que el cambio de forma de vida es totalmente distinto. Ahora van a aparecer los primeros poblados, pequeñas villas de cientos de personas. Una tribu humana en la época de la piedra y el fuego tendría 40, 50 personas. Pero un poblado primitivo tendría 400. Y claro, ya la vida es totalmente distinta. Aquí entra ya una disciplina que ustedes van a estudiar en profundidad, que es la sociología. El tema es así. Está demostrado científicamente
que la capacidad de nuestro cerebro de tener relaciones más o menos cercanas con otros humanos se limita a 50 o 60. Un científico británico estudió esto en profundidad hará unos 30 años. El científico se llama Dunbar y el número mágico es 60. El cerebro humano está diseñado para tener contacto más o menos próximos con unas 60 personas. Digamos, amigos cercanos no podemos tener más de 60, la mayoría no llega a tener 60, pero quiero decir, ese es un número máximo y es fisiológico, es de la estructura de nuestro cerebro, no hay manera de cambiarlo. Ahora, en la tribu de la Edad de Piedra, 60 era el número máximo. Miren qué casualidad. Todos los miembros de la tribu se conocían íntimamente. Pero cuando pasamos a ser 500, ya la cosa no es tan fácil. ¿Cómo hacemos, si somos 500, para no pelearnos todo el tiempo? Y aparece algo que llega hasta hoy y que va a seguir mientras seamos grupos enormes de gente, que se llama la política. La solución que le van a dar en la edad de la agricultura y la domesticación de animales al problema de cómo nos organizamos, quién es la autoridad. En esta época le dieron una solución muy práctica que llega en algunos casos hasta hoy, aunque ahora no es la solución, y se llama religión. Los seres humanos inventaron dioses, o sea, seres sobrenaturales que deciden quién tiene que mandar. Y la cosa funcionó. Si no hubiera funcionado, no estaríamos nosotros acá. Esto anduvo. Entonces la segunda era de la tecnología, que empezó 12.000 años atrás, es la era de la agricultura, que incorpora muchísimas cosas más. Por eso es tan complicada. Porque una vez que nos quedamos a vivir en un lugar, necesitamos un montón de cosas. Por ejemplo, una vivienda. Necesitamos ropa. El trigo hay que molerlo. Es muy difícil comerlo crudo. Con la harina hay que hacer pan, que es una especialidad complicada. La mayoría de nosotros, acá estoy seguro que nadie sabe hacer pan. O sea que la gente que en la Edad de Piedra hacían todos lo mismo, todos sabían fabricar un hacha y todos salían a cazar, ahora se tienen que especializar. Algunos hacen una cosa y otros hacen otra. ¿Y cómo se crea orden para que esto sea pacífico? Bueno, encontraron la solución de los dioses, que funcionó. Pero sin embargo la historia de la tecnología no termina acá. La tercera se llama la era industrial. La tercera época de la tecnología humana es la era industrial, que aparece alrededor de 1770. ¿Qué es la era industrial?
obviamente es la era donde aparece lo que llamamos la industria, pero ¿qué es esencialmente la industria? Aparece la máquina. La máquina es un aparato que permite transformar un tipo de energía en otra más útil. La única, antes de que aparezca la era industrial, en la era de la agricultura, la energía la producía el músculo humano o el músculo animal, o el viento y el agua. No había otra cosa. El gran descubrimiento de 1770 es transformar la energía del fuego en energía mecánica. Y esa transformación de la energía del fuego en energía mecánica se llama máquina de vapor. Y esa máquina de vapor va a transformar el mundo. Por empezar, esas máquinas son muy caras. Por ejemplo, la ropa se fabricaba en las casas. Pero la máquina de vapor permite que se creen máquinas tejedoras que van a tejer lo que hacen 100 personas en la 10ª parte del tiempo. Entonces la gente va a tener que ir a trabajar con esas máquinas. Los que trabajaban en sus casas se quedaron sin trabajo, porque es mucho más barato la máquina tejedora que 100 tejedores. Bueno, y esto fue pasando en distintas áreas del quehacer humano y se crea otro tipo de sociedad, la sociedad industrial, que está caracterizada por fábricas y obreros. Antes de esta época no había obreros porque no había fábricas. Y nuevamente cambia. La gente se viene del campo para trabajar a las fábricas y las ciudades de tener miles de habitantes pasan a tener cientos de miles o millones. Se transforman, aparecen las megalópolis como Londres, o Nueva York o Buenos Aires. Es otra forma de vida que dura hasta 1990, en que aparece la última era tecnológica humana hasta hoy, que es la era de la información. Para definir la era de la información, lo más fácil es esto. En la era industrial, la máquina reemplaza al músculo humano o animal. La máquina reemplaza al músculo. A partir de 1990, más o menos, la máquina va a empezar a reemplazar al cerebro, gracias a las computadoras y a los robots. Esa es la gran transformación que estamos viviendo hoy. Cada vez más las computadoras y los robots empiezan a poder hacer cosas que antes solamente las podíamos hacer los humanos. Y esta es la era que nos toca vivir. Bueno, la universidad nace en la era de la agricultura. Si nos paramos en 1088, cuando aparece la Universidad de Bolonia, la primera universidad, estamos en plena era de la agricultura. Y ahí hubiéramos quedado para siempre, en la era de la agricultura, si no hubiera aparecido la universidad. La era industrial
es una creación de la universidad. La universidad va a generar la era industrial. Entonces, cuando yo les decía al principio de la importancia de la universidad para la sociedad, no para ustedes los estudiantes, para la sociedad, ¿qué les parece? Cambiamos de era tecnológica gracias a la universidad, pero esta cuarta es todavía más fuerte. Pasamos de la 3 a la 4 otra vez gracias a la universidad. Entonces estamos viendo, ahora creo que mucho más claramente, qué importante es la universidad, mucho más allá de las clases, infinitamente más allá de las clases. Y ahora vamos un poquito a Bolonia. Y con eso terminamos. Vamos al año 1000. En el año 1000, Europa era la parte más pobre del mundo. Una pobreza que no podemos ni imaginar. La peor villa miseria del Gran Buenos Aires es lujosa comparada con la Europa del año 1000. Había una pobreza total. La gente muy duramente llegaba a comer algo. ¿Por qué? Porque el régimen político de Europa Occidental se llama feudal y lo van. Aquí lo van a tener que estudiar en su carrera. En el régimen feudal, cada feudo es una unidad política independiente de unas pocas hectáreas. Tiene un señor feudal que es el que manda y gente que trabaja para él, mayormente en la agricultura. Entonces todo lo que el feudo consume, lo produce el mismo feudo. No hay intercambio con otros feudos porque lo poco que consume cada uno alcanza para ellos y alcanza apenas para ellos y nada más. Entonces, ¿qué pasa? Lo más terrible que le puede pasar a una sociedad grande en la era de la agricultura ahora, ¿qué pasa en la era feudal? No hay comercio. No hay comercio, no hay intercambio de bienes y servicios. Y ahora se los digo, para demostrárselos tendría que tardar varias clases, pero se los digo. En la Facultad de Ciencias Económicas se estudia esto profundamente. La única actividad humana que genera riqueza es el comercio. La única actividad humana que genera riqueza es el comercio. El comercio es el intercambio de bienes y servicios. Yo produzco algo que a otro le interesa o yo hago algo que a otro le sirve. Y en ambos casos ese otro me paga a mí para que yo haga ese algo o produzca esto otro. Y eso no había en la era feudal. Pero en el año 1000 aparece una revolución tecnológica que se llama la revolución tecnológica del año 1000. Es una revolución en la agricultura. Aparece
o inventan el arado de hierro, Antes del arado de hierro, todos los arados de los 12.000 años que tiene la agricultura eran de madera. Eso funciona bárbaro en Egipto, o en Palestina, o en Israel, porque la tierra es blanda por el calor. Pero en Europa nieva y el suelo es durísimo después de cuando se va la nieve. Y el arado de madera apenas rajuña la tierra. Por eso la productividad del agro feudal era bajísima y apenas, a duras penas, no se morían de hambre. Pero el arado de hierro entra profundamente en la tierra y permite producir 5, 6, 7 veces más que sin el arado de hierro. Entonces, de un golpe, la agricultura es 5 veces más eficiente. Pero además, no basta con esto. Esta gente del año 1000 descubre que en lugar de tirar el arado con un buey, se puede tirar con un caballo. Es complejo, no es una cosa tonta cambiar de buey a caballo. Por eso no se hizo antes. No tengo tiempo de explicárselos. Pero acá dominan la manera de enganchar el caballo al arado, y un caballo produce por 4 bueyes. ¿Se dan cuenta el aumento de eficiencia? Cuesta más o menos lo mismo que para darle de comer, pero produce por 4. Y no se acaba cada cosa. También descubren lo que se llama la rotación de tierra. La rotación de tierra es no sembrar trigo todos los años, sino sembrar trigo un año, lechuga otro año, dejar nada y que se coman las vacas del pasto, y después al 4.º año volver a sembrar trigo. La tierra se hace enormemente más fértil y hay otro enorme aumento de la productividad. Entonces el feudo, que antes apenas producía para comer, de repente está produciendo 10, 20 veces más. Le sobra la producción agraria. ¿Y qué tengo que hacer? La única cosa que puedo hacer es comerciar. Cambiar lo que a mí me sobra por lo que tal vez otro tipo tenga y me pueda servir a mí. Vuelve el comercio. Pero con serios problemas. Estamos en la época feudal. El señor feudal manda en unas pocas hectáreas, pero recorro esas hectáreas para llevar, qué sé yo, el trigo que me falta, y las reglas van cambiando de feudo a feudo. El comercio es imposible así. Para que el comercio funcione, hace falta algo que va a ser la carrera de ustedes, hace falta ley, reglas. Y no existían. Entonces era una necesidad social, pero a la vida, crear reglas para que el comercio pudiera desarrollarse en Europa sin problemas. Pero esas leyes en realidad sí existían, pero estaban perdidas. 500 años antes, todavía existía lo que se llamaba el Imperio Romano de Oriente. No puedo explicarles un poco más de esto porque ya el tiempo ha corrido bastante, pero existía una civilización muy importante con sus leyes y reglas,
y había habido un emperador que se llamaba Justiniano, del que ustedes van a oír hablar mucho. Y este emperador Justiniano, un gran emperador, además de lo que les voy a contar, fue uno de los más grandes emperadores romanos de toda la época. El Imperio Romano duró 2000 años y en muchos sentidos alcanzó un nivel de cultura que todavía aún hoy no hemos recuperado. Bueno, el emperador Justiniano, 500 años antes, había hecho una compilación que van a tener ustedes que estudiar de la legislación romana, del Imperio Romano, en particular sobre el comercio y las relaciones civiles entre los ciudadanos. Y una copia de esa compilación aparece ¿a dónde? En Bolonia. De por sí no hubiera significado nada, porque estaba escrita en latín, que no era lo que se hablaba en Bolonia, pero latín de hace 500 años. Los idiomas, como todo, evolucionan. Si nosotros tomamos un texto en el castellano de hace 500 años, no lo entendemos. Es muy diferente del castellano que usamos hoy. Pero en Bolonia había un señor llamado Irnerio, que podía leer el latín de hacía 500 años y entenderlo. Y él se fijó como misión de su vida tratar de extraer de los códigos del emperador Justiniano reglas, leyes que sirvieran para las necesidades de Europa de ese momento. Esto era tan importante que rápidamente se acerca otra gente para participar en esta tarea. Y de repente hay en Bolonia cerca de 10.000 personas, es decir, en unos cuantos años, hay alrededor de 10.000 personas trabajando sobre el código de Justiniano. Esta gente estaba haciendo algo importantísimo. Lo sabía muy bien el Vaticano. Había en este momento en Europa dos autoridades muy laxas, con no demasiado poder, pero el poco poder que había más allá del poder feudal era el del Papa, por un lado, y de otra cosa que se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico, un emperador, pero no un emperador clásico, era un emperador más bien de nombre, en algún lugar de Austria, Alemania o Checoslovaquia. Ese emperador se elegía. Bueno, tanto el emperador como el Papa se dan cuenta que esto es fundamental para Europa. Y hay que protegerlo. Hay que protegerlo, ¿por qué? Porque estos 10.000 tipos que están en Bolonia ayudando a Irnerio a generar lo que hoy llamaríamos derecho civil, no eran de Bolonia, eran extranjeros. Y algo terrible del régimen feudal es que no existían derechos humanos. Es decir, una persona sola no valía nada. Los derechos humanos recién iban a ser inventados en los 1300. En una universidad también, por supuesto. Nada que sea fundamental para la vida de Occidente ha sido creado fuera de la universidad.
Bueno, los derechos humanos van a aparecer en el 1300 y pico, inventados por un profesor de la Universidad de Oxford. En este momento ni siquiera se podían concebir. Una persona suelta no valía nada. Una persona tenía valor en tanto fuera un siervo del señor feudal y estaba protegido por el señor feudal, o estuviera en un gremio, qué sé yo, de los herreros. Entonces, como miembro del gremio de los herreros, tenía derechos, pero sus derechos eran gremiales. Es decir, a una persona que no tuviera en un gremio o perteneciera a un señor feudal se la podía matar o robar sin que pasara nada, no era delito. Era una persona suelta, como una vaca. Entonces esta gente de Bolonia necesitaba protección. Y se la van a dar el emperador y el papa, se la van a dar, y en el año 1088 el papa saca una resolución que en la Iglesia Católica se llama bula papal, donde le reconoce derechos gremiales a todos los que están trabajando en la ciudad de Bolonia sobre el Código de Justiniano. Con lo cual, imagínense lo que eso significa, la importancia para los pobres tipos. Ahora estaban seguros. Pero la bula papal se le da el nombre de la primera palabra de la bula. Y la primera palabra de la bula total es todos en castellano. Todos los que trabajan sobre el Código de Justiniano tienen estas prerrogativas y garantías. Pero ¿cómo se dice en latín todos? Se dice universitas. Entonces la bula papal se llama Universitas Bolonia. Y ahí nació nuestra universidad. Fíjense sus características. Primero, nace para responder a una necesidad social. Segundo, nace para crear conocimiento. La legislación romana, esto lo van a ver con mucho más detalle y mejor de lo que yo les pueda contar acá, era lo que se llama casuística. Es decir, los jueces romanos decidían caso por caso. Lo que Irnerio y los doctores que lo acompañaban querían hacer era sacar principios generales del Código Justiniano, principios generales del derecho, que ellos estaban creando. No lo habían leído en algún otro lado, lo estaban creando ellos. Entonces la primera universidad responde a una necesidad social, crea conocimiento y finalmente tiene gobierno colegiado. ¿Qué quiere decir gobierno colegiado? No es una sola persona la que manda, sino que hay un grupito que es electo por todos los demás para dirigir la universidad. Y tiene alguien que habla en nombre de la universidad. La voz de la universidad, en latín se dice rector. Entonces, la Universidad de Bolonia tiene un rector que hoy lo llamaríamos vocero. Y un cuerpo colegiado, que acá en La Plata se llama Consejo Superior, en otros lugares tiene otros nombres, pero es un consejo formado por algunos miembros de la universidad. Y es autónoma. ¿Qué quiere decir autónoma? La universidad, como corporación, que es lo que
crea el Papa en 1088, dicta sus propias reglas y elige sus autoridades. La universidad o cualquier otra corporación de la Edad Media, esto era común. La corporación dicta sus propias reglas y elige sus propias autoridades. Y es mucho más que eso. En la Edad Media, ahora la universidad perdió atribuciones que antes tenía. La corporación juzga a sus miembros. Es decir, si un miembro de la universidad comete un delito, debe ser juzgado por la universidad, no por otra autoridad. Eso formaba parte de la autonomía de la universidad en la Edad Media. Les cuento algo interesante. En el año 1230, en París, unos estudiantes de la Universidad de París, un grupito chiquito, se emborrachan en una juerga y matan a un tabernero. El rey de París los ahorca. Y la universidad se declara en huelga. No porque ahorcaron a los estudiantes, porque se ha violado su autonomía. No le correspondía al rey juzgar al mal comportamiento de un miembro de la universidad. La huelga dura 2 años. Ahora suena como broma una huelga de la universidad, pero imagínense en Bolonia, que tendría 20.000 habitantes y 10.000 eran estudiantes. Una huelga era algo terrible, se paralizaba la economía. En París no era tan grande la diferencia, pero igual el número de estudiantes era enorme comparada a la población de la universidad. A los 2 años el Papa dictamina que la universidad tiene razón, que se ha violado su autonomía y que el rey debe pedir disculpas al rector. Y eso pasa y bueno, se levantó la huelga. Pero les cuento esto para que vean qué importante es la autonomía universitaria. Es su característica más importante. Si no hay autonomía, no hay universidad en el sentido de la Universidad de Bolonia, que las universidades públicas de Argentina mantenemos tal cual. No que seamos independientes del poder civil, pero la universidad en todo el mundo civilizado dicta sus propias normas, fija su currículum y elige sus autoridades y sus planes de investigación. Nadie de afuera se puede meter dentro de lo que la universidad hace en lo que son temas de su dominio. Eso se llama autonomía universitaria. Bueno, ya nos vamos acercando al final. La Universidad de Bolonia tiene un éxito extraordinario, fundamentalmente por la economía de las ciudades. Entonces otras ciudades, primero italianas y después del resto de Europa, empiezan a crear sus universidades. La segunda universidad de Italia es la Universidad de Padova, que es la más importante por número de estudiantes de Italia hoy. Bueno, y se van creando en un periodo de unos 200 años, aparecen alrededor de 100 universidades en toda Europa. Y en esas universidades se está creando conocimiento. Hay gente que se dedica todo su tiempo a crear conocimiento. Y en una de esas universidades, también italiana, la Universidad de Génova, un profesor llamado Galileo crea lo que hoy llamamos la física, que no existía hasta ese momento y que hoy es la madre de todas
de toda, o casi toda nuestra tecnología. Si encienden gas para calentar agua en sus casas, están usando física. Si abren la canilla y sale agua, están usando física. Y el teléfono celular que todos tienen es pura física. Bueno, se crea la física y en unos 100 y pico de años la física va a dar lugar a la máquina de vapor y a la segunda revolución industrial. A la revolución industrial, quiero decir. Pero es mucho más que eso. La fábrica de conocimientos que es la universidad se aplica en todos los órdenes sociales. Y les voy a dar un solo ejemplo para ir terminando. Año 1943, Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos está en guerra con Alemania. Einstein es el científico más importante del siglo XX, le escribe una carta al presidente de Estados Unidos diciéndole que Alemania está creando un arma superpoderosa con la cual puede ganar la guerra. Y que esa es una amenaza muy importante para Estados Unidos, obviamente. El presidente de Estados Unidos se llamaba Roosevelt. ¿A quién cree que llama primero para consultar sobre esta advertencia de Einstein? ¿Al ministro de Defensa? ¿Al jefe de seguridad? ¿Al ministro de Economía? No. Llama al rector de la Universidad de Chicago. La primera persona que el presidente Roosevelt llama para consultarlo sobre si lo que dice Einstein en su carta tiene verosimilitud es un rector de universidad. ¿Por qué de Chicago? Porque en Chicago había un profesor italiano en esa universidad que había creado el primer reactor nuclear. Los reactores nucleares son unas máquinas que usan el poder nuclear para generar electricidad. En la Argentina tenemos dos. Pero el primero del mundo estaba en la Universidad de Chicago, creado por un profesor de la universidad. Por eso el presidente de Estados Unidos llama al rector de la Universidad de Chicago. Y el rector le dice, bueno, lo que tenemos que hacer es juntar a las 12 universidades que tienen los 12 mejores departamentos de física de Estados Unidos y que ellos armen un programa para crear la réplica de lo que está haciendo Hitler en Alemania. Y crean un laboratorio que está en un pueblito en el desierto de Nueva México que se llama Los Álamos. Y ahí Estados Unidos crea, en 3 años de trabajo, la bomba atómica norteamericana. Esto, con la mirada del siglo XXI, lo podemos ver como desastroso. Pero con la mirada de 1945 no, porque si hubiera ganado Alemania estaríamos hoy todos marchando haciendo el saludo nazi. Pero lo que le quiero hacer ver es que ¿quién salva a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Las universidades. Ahora, Los Álamos ahora es un laboratorio inmenso. Yo he tenido la suerte de trabajar ahí un tiempo breve, donde se fabrican nada menos que las armas nucleares de Estados Unidos. Y este es el dato que quiero que recuerden. ¿Quién creen ustedes que administra el Laboratorio Nacional de los Átomos, de Los Álamos, que fabrica las armas nucleares de los Estados Unidos? ¿El ejército? Eso es lo que pensarían. No. El Laboratorio Nacional de los Átomos, de Los Álamos, lo
administra la Universidad de California, una universidad. Está en juego la seguridad de los Estados Unidos y eso es demasiado importante para dejarlo en manos de los políticos. La única institución confiable para Estados Unidos es la universidad. Y la Universidad de California administra el Laboratorio Nacional de los Álamos. Con el tiempo se creó una segunda fábrica de armas nucleares en un lugar que se llama Berkeley y que es administrado otra vez por la Universidad de California. Por el mismo motivo. Es decir, donde hay un poder real, si hay un poder real es en el gobierno de Estados Unidos, cuando hay algo muy importante, se lo dan a la universidad. Y termino con esto. En el año 1870, Estados Unidos manda su flota a Japón para obligarlo a comerciar con Estados Unidos, que le abra sus puertas. Los puertos de Japón estaban cerrados a todo el mundo, porque Japón se aisló del mundo durante 300 años y por lo tanto se perdió la revolución científica que inició Galileo. Y estaba indefenso. Por lo tanto no tuvo más remedio que abrir sus puertos al comercio con Estados Unidos. Pero son japoneses. El emperador de Japón mandó una misión con la excusa de fijar los tratados de comercio con Estados Unidos, pero en realidad esa misión japonesa en Estados Unidos tenía otro objetivo, que era ver qué era que tenía Estados Unidos que había podido superar tanto a Japón. Y cuando vuelve esa misión a Japón, le dice al emperador: Majestad, Estados Unidos tiene algo maravilloso que nosotros no tenemos y que es el secreto del éxito de Estados Unidos. ¿Qué es eso maravilloso que tiene Estados Unidos? Se llama la universidad. Inmediatamente el emperador de Japón crea la Universidad de Tokio, la primera universidad que hubo en Japón, 1874. Con una doble misión: traer la ciencia europea y de Estados Unidos a Japón y promover el crecimiento industrial de Japón. Japón no tenía ningún tipo de industria, era totalmente un productor primario. En solo 25 años desde la creación de la Universidad de Tokio, Japón ya estaba exportando manufacturas industriales al mundo. Y en 1905 Japón entra en guerra con Rusia y gana la guerra y se transforma en potencia mundial. Entonces bastaron unos 35 años de universidad para transformar a un país productor primario exclusivamente en una potencia industrial mundial que lo sigue siendo hasta ahora. Pero ¿cuál es el secreto? La universidad. Entonces, y con esto termino, ustedes entran en una etapa maravillosa de la vida, que es la vida del estudiante universitario. Ahora no lo van a creer, pero cuando tengan 50 años se van a dar cuenta de que esta, la de ahora, aprovechenla, es la época más feliz de la vida de ustedes. Y pasa aquí. Y están en una institución que tiene una enorme responsabilidad social. Por lo tanto, ustedes, además de aprender y estudiar, son parte, porque ustedes son parte de este cuerpo colegiado que gobierna la universidad, que se llama Consejo Superior. Ustedes están adquiriendo la responsabilidad de la conducción de la Universidad Nacional de La Plata, que es una universidad fundamental para el desarrollo de Argentina.
Y con esto termino porque si no podría hablar ahora. Todo el arroz que se consume en la Argentina sale de la Universidad Nacional de La Plata, no directamente. El arroz es una planta de China. El suelo de China no tiene nada que ver con la pampa húmeda de la Argentina. Pero la Universidad de La Plata tiene desde hace 80 años un lugar especial cerca de una ciudad que se llama Magdalena, cerca de La Plata, donde tiene campos experimentales de arroz. Esos campos experimentales de arroz transformaron el arroz chino en arroz plantable en Entre Ríos, Corrientes, los lugares de Argentina que producen arroz. Ese es un solo detalle. La Universidad de La Plata hace miles de cosas más, pero para que vean que también La Plata tiene su importancia, les doy el ejemplo del arroz. Todos comemos arroz y piensan ustedes que son universitarios de La Plata que ese arroz que están comiendo se originó aquí, en esta universidad. Entonces, les deseo el mayor de los éxitos. Ojalá todos ustedes terminen trabajando para el país como abogados y disfruten estos años, que les insisto, lo que viene es maravilloso para todos ustedes. Gracias. Al doctor Plastino de un diploma en reconocimiento a esta clase debido a su conocimiento y a los años dedicados a la Universidad de La Plata y también a esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Sebastián, si quieres agregar más. Bueno, nuevamente para agradecerle al doctor Plastino esta clase inaugural de la Cátedra 1 de Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales. Muchas gracias por estar, muchas gracias doctor Ángel Plastino. Un placer enorme de todo el equipo de la cátedra y de los alumnos. Bueno, muchas gracias al señor decano, al titular de la cátedra, al profesor Piana, y a ustedes por haberme aguantado una charla tan larga. Suerte.